Bueno, por favor, ahora abra su Biblia en Efesios capítulo 2. Vamos a continuar con nuestro estudio en esta epístola que Pablo escribiera a los Efesios. Pero antes de considerar la palabra del Señor, consideremos en oración al Señor de la palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo venimos ante ti, Padre, con el mensaje de tu palabra. Te agradecemos por el privilegio de compartir la verdad con otros. Estamos agradecidos por darnos dones, el don de predicar, el don de enseñar, el don de administrar y el de evangelismo. Oramos para que el ministerio de enseñanza a través de esta emisora radial honre al Señor Jesucristo y edifique a los creyentes, y que aquellos que aún no son salvos y que sintonizan esta radio hoy, que puedan ser alcanzados con el Evangelio de Cristo y lleguen a conocer al Salvador personalmente y experimentalmente. Oh Señor, que estés cerca de aquellos que más te necesitan hoy, Padre. A veces no tomamos conciencia de las necesidades de otros, los profundos sufrimientos en los corazones de muchos de tus hijos, y ningún ser humano puede acercarse a esa necesidad. Pero tú tienes una manera única de ministrar a cada uno de tus santos hoy. Que esta sea la experiencia de muchos que hoy escuchan este programa. Que sostengas a cada persona que tenga un problema, ya sea físico, mental, emocional o espiritual, y que el fruto de este mensaje sea manifestado en las vidas de todos nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a Efesios capítulo 2 y a avanzar desde versículo 5, donde dice: aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Vamos a considerar algunos de los rasgos distintivos maravillosos, los resultados gloriosos de haber sido salvados por la gracia de Dios. Veremos en parte lo que la misericordia, el amor y la gracia de Dios han obtenido para el Hijo de Dios. Primero nos dice que Dios nos dio vida en Cristo. Observe las palabras del versículo 5, querido oyente. Nos dio vida juntamente con Cristo. Recuerde que la frase nos dio vida significa vivificarnos. En realidad, este es un término antiguo, perteneciente a las primeras traducciones de la Biblia, y hoy no se lo utiliza tanto como en aquellos tiempos. Por ejemplo, el capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros, es decir, nos vivificó. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, significando que la palabra de Dios tiene vida. Por lo tanto, cuando Pablo escribe aquí que nos dio vida, simplemente está diciendo que usted estaba muerto espiritualmente, pero ahora usted está vivo espiritualmente. Ser vivificados por Dios es recibir la vida eterna, la misma vida de Dios. Ahora bien, el creyente pasa por la misma experiencia espiritual que el Señor Jesús pasó físicamente. En Romanos 6:6 nos dice que hemos sido crucificados con Cristo. Esto es muy importante porque algunas veces escucho predicadores que dicen: crucifíquense, crucifíquese usted mismo. Usted debería estar crucificado con Cristo. Queridos oyentes, nosotros ya hemos sido crucificados con Cristo. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con él. Hemos sido crucificados con Cristo. Aún Gálatas 2:20, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo he sido crucificado con Cristo. Romanos capítulo 6 y versículo 8 nos recuerda que desde que hemos muerto con Cristo, hemos sido crucificados. Es decir, identificados con Cristo, aunque no físicamente. Esto es identificación. Cuando Adán pecó, nosotros pecamos. Claro que no estuvimos en el jardín del Edén cuando Adán pecó, pero somos la posteridad o la descendencia de Adán y por lo tanto hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. De esta manera el pecado de Adán pasó a nosotros. Lo dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y, escuche, toda la humanidad ha sido afectada por este pecado de Adán.
Ahora aquí viene el Señor Jesucristo, el último Adán, el postrer Adán, y Él lleva los pecados del mundo, los carga en su propio cuerpo en la cruz. Él muere por nosotros y toma nuestro lugar en su muerte sacrificial. Y así, cuando Cristo murió, nosotros también morimos. Cuando Adán pecó, nosotros pecamos. Entonces, cuando Cristo murió, nosotros nos identificamos con Él en su muerte. Estamos identificados con Cristo y sepultados con Cristo. En Romanos 6:4 dice, somos sepultados juntamente con Él. Estamos identificados con Cristo en su muerte, en su sepultura y aún en su resurrección. Porque dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Cuando Cristo murió nuestra muerte, nosotros morimos con Él. Queridos, cuando nosotros fuimos salvos, significó que estábamos muertos y que revivimos. Y nos fue dada una vida que nosotros nunca antes habíamos tenido. Fue la misma vida dando poder, el poder que fue demostrado cuando nuestro bendito Señor Jesucristo dio vida a los muertos. Por ejemplo, las Escrituras mencionan que el Señor Jesús resucitó a 3 personas. Creo que Él resucitó a muchos más, pero solo existen 3 registros en el Nuevo Testamento acerca de Cristo resucitando gente de entre los muertos. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro, el hermano de María y Marta. Jesús dio vida a estas personas muertas y luego, después que Él murió en la cruz, estuvo en la tumba por 3 días y 3 noches, Él mismo salió de la muerte y de la tumba. Lo que estoy diciendo es esto, que el mismo poder vivificador que el Señor Jesucristo demostró cuando resucitó a otros de la muerte y que lo trajo a Él mismo de la muerte, es ese mismo poder vivificador que está trabajando en dar una nueva vida al pecador, el pecador que estaba espiritualmente muerto. En Juan 5:25 el Señor Jesús dijo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Este es el poder en acción cuando uno nace de nuevo. La voz de Dios es la voz de poder, y cuando un hombre escucha y cree la palabra de Dios, él pasa de muerte a vida. Así lo vemos en Juan 5:24. El Señor dijo, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Los hombres no obtienen esta vida a través de las aguas del bautismo, o a través de la cena del Señor, o por su membresía en una iglesia. No, los hombres reciben esta vida escuchando y creyendo la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, la cual es la palabra de vida, si es despreciada, el mismo Dios que ofrece una nueva vida al pecador, un día echará de su presencia al inconverso para siempre, al que no cree su palabra. Isaías 55:3 dice, oíd y vivirá vuestra alma. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios. En la parábola del sembrador, la semilla y la tierra, Jesús dijo así, el que tenga oídos para oír, oiga. En Santiago capítulo 1 leemos, sean prontos para oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. Él quiere que seamos prontos para oír, tardos para hablar. Si nosotros fuéramos tan rápidos para oír como lo somos para hablar, entonces creceríamos espiritualmente. La palabra de Dios es vivificadora y preservadora. Si la vida espiritual viene a un individuo, debe venir de Dios a través de su palabra. Dios quiere poner su vida en cada pecador. Esto es su propia vida y Él hará esto solamente por el poder vivificador de su palabra y del Espíritu Santo. La recepción de esta vida espiritual es instantánea. Es en el momento en el cual nosotros, por el poder del Espíritu Santo, creemos en la palabra de Dios y entonces recibimos al Señor Jesucristo. Cristo murió y salió vivo de la tumba. De la misma manera el pecador creyente recibe la vida del Hijo de Dios, la cual es espiritual y eternal.
Cuando alguien nace de nuevo, mi amigo, esa persona no tiene que esperar para recibir la vida de Dios. Él tiene ahora la vida de Dios. La tiene ahora. El segundo milagro de la misericordia de Dios, de su amor y de su gracia, es que Dios nos ha resucitado juntamente con Cristo. Note en este versículo 5 que dice que Él nos dio vida, es decir, nos vivificó. Y en el versículo 6 dice que Él nos resucitó juntamente con Cristo. Esta es una verdad maravillosa. Esa vivificación que Dios hace a nuestro favor y aquella resurrección de los muertos no son la misma cosa. Dar vida y resucitar son hechos diferentes. Dar vida significa vivificar. Escuche con atención, por favor. Por otro lado, la resurrección es colocar aquella vida en la esfera propia de la vida. Por medio de la vivificación, Dios nos ha dado una nueva posición en el mundo. Permítame ilustrar esto. Regresando al Evangelio de Juan, capítulo 11, tenemos el milagro al cual acabo de referirme, la resurrección de Lázaro de entre los muertos. María y Marta estaban muy conscientes de que Lázaro había muerto cuando el Señor las llamó. Y leemos en Juan 11, 43 y 44, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Atención, recordemos que Lázaro había estado muerto por un número de días y su cuerpo había comenzado a descomponerse. Luego leemos en el versículo 44, el que había estado muerto salió atadas las manos y los pies con vendas. Ahora bien, él tenía vida, pero todavía estaba con las manos y los pies con vendas. Él apareció vivo, Dios le llamó de la muerte, estaba vivo, pero todavía estaba envuelto en el sudario. Y cuando Él apareció, nuestro Señor Jesucristo tenía algo muy importante para decir. Observemos lo que el Señor dijo en Juan 11:44. Dijo, desatadle y dejadle ir. Así vemos que Lázaro tenía vida, pero no tenía libertad. En contraste con la condición de Lázaro cuando recibió vida, Juan y Pedro entraron en la tumba de Cristo y encontraron que las vendas de manos y pies y el sudario que cubría el rostro del cuerpo de Cristo estaban todavía en la tumba. Así vemos que Lázaro estaba todavía envuelto en vendas. Pero cuando el Señor salió de la tumba, apareció vivo y también tenía libertad. No estaba envuelto en un sudario. Cuando Lázaro apareció, él tenía vida, pero no libertad. Hay muchos cristianos profesantes que están como Lázaro. Mientras testifican haber recibido una nueva vida en Cristo, conocen poco o nada de la maravillosa libertad que viene junto con la nueva vida. Existen algunos cristianos profesantes que todavía están atados con las ropas de la tumba, con las vendas de la tradición, de la ley, de la incredulidad, de la mundanalidad, de la carnalidad. Como puede ver, mi querido amigo, el desatar las vendas del cuerpo muerto era la condición de ejercitar la vida en su propia esfera. Lázaro todavía estaba atado con las vendas de la tumba y no podía moverse como una persona viva. Cuando nuestro Señor Jesucristo imparte vida espiritual, Él entrega el pecado de las ropas de la tumba, las cuales hablan de la esclavitud de la ley, la esclavitud del pecado y la esclavitud de la carne. Cuán triste es encontrar cristianos profesantes quienes lidian con las vendas de la muerte y no se puede decir quién de ellos está espiritualmente muerto o espiritualmente vivo. Su conducta no es diferente a la de un inconverso. Pablo escribió a los Gálatas en capítulo 5 y habló de estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Vida, pero no libertad. ¡Qué tragedia, eh! La resurrección de un creyente con Cristo es un escape de las vendas del pecado. Ahora, mi amigo, cuando recibimos vida, somos libres de la pena del pecado y de la culpa del pecado. No hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. La resurrección de un creyente con Cristo, dije, es un escape de la pena del pecado y de la culpa del pecado. Pero algunas veces encuentro creyentes todavía envueltos en las vendas de la tumba. Muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, es la meta que Dios ha establecido para nosotros. Mi querido oyente, nuestra resurrección espiritual es dar entrada en cada uno de nosotros a un caminar en una vida nueva.
Volviendo nuevamente a Romanos capítulo 6, Pablo lo hace tan claro que usted no podría perderlo. Él dice en versículo 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lázaro no podía caminar, estaba vendado con las ropas de la tumba, no podía hablar, tenía envolturas alrededor de su cabeza. ¿Usted puede caminar por Cristo y hablar por Cristo en vida nueva? La palabra caminar significa comportamiento, una forma de vivir. ¿Nuestra manera de vivir refleja el hecho de que nosotros tenemos la vida de Dios en nosotros? Es esto lo que Pablo está hablando en Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Ahora volvemos aquí. He estado aproximándome a la forma en que Romanos 6 explica la forma en que Dios trata el pecado en la naturaleza de un creyente. La vieja naturaleza de un creyente, con sus posibilidades pecaminosas y su potencial para el pecado, no será erradicada en esta vida presente, terrenal. En lugar de la enseñanza falsa respecto de la erradicación del pecado que algunos enseñan, las Escrituras muestran con mucha claridad la verdad de la identificación del creyente con Cristo. Querido amigo, nuestro Señor no solo murió por nuestros pecados de acuerdo a lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15:13, sino que también murió al pecado de una vez por todas, como lo vemos en Romanos 6:10. En el cálculo de Dios, nosotros hemos muerto al pecado junto con Cristo. Sin embargo, Cristo no permaneció en la tumba. Él resucitó de los muertos para andar en una nueva forma de vida. Y si nosotros los cristianos, si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, bueno, así también lo seremos en la de su resurrección. Dice Romanos 6:5. Nadie puede compartir la vida resucitada de Cristo si no ha muerto con Él, si no ha sido vivificado con Él. Judicialmente, Cristo no murió su propia muerte, sino que murió nuestra muerte. Igualmente, cuando Él resucitó de los muertos, nosotros fuimos resucitados con Él. Ahora, es un acto esencial que la persona salva haya sido resucitada con Cristo por un acto sorprendente y misericordioso de Dios. Él penetró en la historia humana e hizo que su santo Hijo, el Señor Jesucristo, sea completamente humano. Una unión extraña y perfecta, misteriosa y única, la vida del perfecto Hijo de Dios y de la descendencia de Adán, herida por el pecado. Piense en ello. Nosotros, gente que estamos heridos por el pecado, nacidos en pecado, formados en iniquidad, pecadores por práctica, somos traídos a una unión perfecta y única con el Señor Jesucristo por la virtud del hecho que Dios nos imparte su propia vida. Y aquellas personas que permanecen fusionadas en esta relación importante con Jesucristo son los pecadores creyentes. Hay algunos creyentes profesantes que no han roto completamente con las cadenas de la antigua vida, pero un glorioso futuro está preparado a cada persona redimida. Pablo escribió en Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces cuando vuestra vida sea manifestada, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Mi amigo, ¿dice usted hoy que es un cristiano? Bueno, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Termino de leer Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Desátenlo y déjenlo ir, dijo el Señor Jesucristo respecto a Lázaro. ¿Usted tiene vida hoy? Dios puede concederle que disfrute la libertad. No la libertad para hacer lo malo, sino la libertad para hacer lo bueno. Ahora, existe otro milagro de la misericordia, del amor y de la gracia de Dios. Está en el versículo 6 de Efesios 2. Y dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Nosotros sabemos que no solo resucitó de los muertos, sino que también ascendió a los cielos. Podemos ver esto claramente en Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Efesios capítulo 4 y versículo 8 nos dice que Él subió a lo alto. Filipenses 2:9 nos dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. Hebreos capítulo 1 dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mi amigo, ¿dónde está Jesús ahora? Cristo ascendió y al presente Él está hablando espiritualmente con el cristiano. El cristiano ha sido llevado del infierno al cielo. Esta experiencia no ha sido completada en esta vida terrenal, en esta vida presente, porque nosotros no estamos en el cielo aún, estamos en la tierra. Pero esto está perfectamente definido en un sentido espiritual. Así como la resurrección y la vivificación no son lo mismo, tampoco lo es la ascensión. En los tiempos del Antiguo Testamento, nadie, excepto el sumo sacerdote, podía entrar en el lugar santísimo, y cuando él lo hacía, estaba representando a toda la nación de Israel. ¿Por qué? Porque él tenía los nombres de las 12 tribus en los ornamentos de su pecho y de sus hombros. Ahora, Cristo es nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso, según lo expresado en Hebreos capítulo 2 y versículo 17. Él es Jesús, el Hijo de Dios, que entró a los cielos, comprensivo y compasivo, y está allí como nuestro representante. De la misma manera en que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento entraba en el lugar santísimo representando a la gente, así también el Señor Jesucristo es nuestro representante en el cielo mismo. Él está sentado a la diestra de Dios, y porque Él está allí, nosotros también estamos allí con Él y estaremos allí con Él. Podemos ver que Dios aceptó a los israelitas sobre la base de los sacrificios que traían cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Ahora, Dios nos acepta a nosotros en Cristo sobre el sacrificio que Él sufrió, y además Él ha entrado en el lugar santísimo. La maravilla y la gloria de todo esto es que cuando el eterno Hijo de Dios dejó el cielo y vino a esta tierra, pagó nuestra deuda y nos libró de la muerte y el infierno. Aquí está el sorprendente alcance de la gracia de Dios y la altura de la posición del cristiano en Cristo. No solo nos amó y nos limpió de nuestros pecados, sino que también nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, como podemos leer en Apocalipsis 1:6 y 5:10. Queridos amigos, nosotros somos reyes en la presencia de reyes. Somos un sacerdocio santo, así lo expresa Primera de Pedro capítulo 2, versículos 5 y 9. Esto es verdad en cada miembro del cuerpo de Cristo. Cada miembro de la verdadera iglesia de Cristo es un sacerdote de la realeza, santo, llamado al ministerio de la intercesión para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. ¡Qué privilegio maravilloso es ser un cristiano! ¿Ha pensado alguna vez antes de comenzar a estudiar esta gloriosa epístola a los Efesios cuán ricos somos en Cristo? Oh, mis queridos, nuestra posición de exaltación es tal que debería llevarnos a permanecer en un temor reverente y maravillados a alabar a Dios, de quien vienen todas las bendiciones. Por favor, únase a mí en alabanza ahora. Y mi amigo, si usted está escuchando y nunca ha sido salvo, confíe en el Señor Jesucristo y sea salvo ahora, y así disfrutará también de las riquezas de su gracia, las riquezas de su bondad, las riquezas de su gloria. Amante Padre, sella estas palabras en cada corazón. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, nuestro tiempo ha terminado. Si Dios quiere, estaré de regreso a la misma hora y en la misma frecuencia radial. Y hasta entonces, manténgase mirando al Señor.